Vamos a empezar a grabar. Bien, buenas noches, mis estimados alumnos y amigos. Vamos a dar continuidad entonces a la clase de este seminario. Vamos a seguir hablando y a ir empezando a profundizar sobre el tema. Ayer hablamos de todos los aspectos que han ido recabando frente al derecho de policía, sobre la actualización, sobre todos aquellos aspectos interesantes que vamos teniendo eh, con la constitucionalización del derecho, cómo el derecho de policía se ha ido constitucionalizando, eh, obviamente desde la perspectiva jurisdiccional, sí, jurisdiccional eh, a través de la jurisprudencia, y cómo la ley 1801 desde luego entró a encajar dentro de esa perspectiva constitucional. No obstante, se han encontrado pues obviamente muchas situaciones que quizás no fueron tenidas en cuenta al momento de la redacción de la norma, o más que en la redacción fue en la discusión en el Congreso de la República. ¿Por qué estamos hablando de un derecho procesal policial? ¿Por qué hablar de derecho procesal policial? Y cuando uno empieza a analizar, de pronto ayer hablábamos de esas situaciones especiales en las cuales se desarrollan las actuaciones de los funcionarios de policía, en especial la de ustedes, inspectores de policía, uno entiende que es necesario que haya un proceso especial. Es necesario que haya unas actuaciones eh, que se compadezcan de esa situación, de ese momento que vive el ciudadano al llegar a la inspección de policía. No obstante, uno puede entender también que para poder llegar a resolver todas las situaciones, para poder llegar a ser efectivo, se requiere más personal. Inspecciones de policía donde es solo el inspector, donde no se tiene apoyo, donde el inspector de policía asume la competencia no solamente del urbano, sino también de lo rural, porque no hay corregidores o porque hay corregidores y el alcalde pues eh, no les da las herramientas. Y bueno, tanta situación. Entonces, obviamente, cuando uno analiza el Código de Seguridad y Convivencia, encuentra todas estas situaciones que convergen en, valga la redundancia, en un buen vivir. En términos muy generales, cuando hablamos de derecho procesal, tenemos a bien que ese es un conjunto de normas que regulan el proceso mismo. O sea, nos da las pautas de requisitos y todo el desarrollo y los efectos de las diferentes etapas procesales o actuariales dentro de lo que podríamos llamar un proceso. Hay muchos autores, desde luego, que hablan sobre el tema, muchos autores que nos podrían indicar variantes, situaciones. Y podemos entender, obviamente, que a la luz hoy, de la ley 1801, en realidad podemos estar hablando de un verdadero derecho procesal. Un verdadero derecho procesal. Autores como Azula Camacho, por ejemplo, nos han hablado del derecho sustancial
no puede ser aplicado sino a través del derecho procesal. Y eso es una premisa que es completamente básica. Ese es el estricto sentido de la ley y la Constitución. Recordemos que la Constitución nos habla que el derecho sustancial está prima sobre la forma. Lo que busca en esencia es que se llegue a la materialidad del derecho. Y uno encuentra en el derecho procesal, el derecho procesal policivo, dentro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, obviamente, en ese libro tercero. Ese libro tercero, primero que determina quiénes son los funcionarios que tienen esa capacidad, para restablecer la convivencia, y que algunos autores han llamado jurisdicción de policía, se han atrevido a llamarlo jurisdicción policía. Yo comulgo con esa postura. Valga decir que obviamente eso no gusta mucho en los despachos judiciales, que se hable de justicia y de policía, pero en términos generales uno podría hablar de que sí es como tal. Y ello obviamente no gusta mucho ese concepto de justicia policiva, porque desde las mismas administraciones se ha tenido por parte de los gobernantes, bien sea a nivel municipal, a nivel departamental o a nivel nacional, se ha tenido que los procesos que llevan los inspectores de policía son de poca importancia. Son cosas por ahí de bagatela que no tienen ninguna incidencia. Pero vaya a mirar la importancia, como lo dijimos ayer, de esas actuaciones. Todos quizás se olvidan que esos asuntos policivos son lo más importante y trascendentales. Porque como lo decíamos ayer, oiga, son los que regulan la cotidianidad de los administrativos, de los administrados, de los ciudadanos. Son los que resuelven todas las vicisitudes diarias de lo que nuestro quehacer, nuestro desenvolvimiento como personas se generan. Son estos funcionarios los que regulan las relaciones interpersonales, las disputas que se presentan en lo privado y que desde luego afectan a lo público. También recordemos que ustedes, como inspectores de policía, también protegen el espacio público, buscan el restablecimiento del uso y el goce del espacio público, generan todas las condiciones necesarias para que las actividades económicas se puedan desarrollar. O sea, mire que hay un maremérum de situaciones. Y ahí la importancia entonces que tiene esa parte primera del derecho procesal policivo, como lo es obviamente el tema de plantear quiénes son los funcionarios con capacidad funcional de policía, que más adelante, desde luego, vamos a analizar cada una de las facultades que tiene usted como inspector de policía. Vamos a profundizar en ello porque aquí todos son, la gran mayoría de inspectores de policía, pocos son los señores eh, litigantes. No obstante, también vamos a tratar de las otras funciones, ¿no? Que vamos a profundizar más frente al tema de los inspectores de policía, pero obviamente vamos a tratar de todos. Si tienen alguna pregunta, muchachos, hasta el momento de lo que hemos
hablaba de esa primera partecita de lo que consideramos razonable de el por qué hablar de un derecho procesal policial. Okay. Ese silencio me da a entender que están entendiendo todo, ¿sí o no? Así lo considero. Pero bien, encuentra uno también en ese libro tercero todo el tema de las competencias, obviamente. No solamente nos habla del artículo 198, quiénes son las autoridades de policía, sino también las competencias que se tienen. Oiga, recordemos una cosa y es que el código de policía o de seguridad y convivencia, como hoy se llama, da las competencias no con relación a los comportamientos, sino con relación a las medidas correctivas. Eso es algo interesante. No obstante, hay mucha gente que se enreda todavía con el tema, ¿cierto? Si no nos aprendemos eh, cuáles son las medidas correctivas que son de nuestra competencia, a veces se llega a generar confusión con las actuaciones de otros funcionarios, en especial con la Policía Nacional. Y he visto casos en los cuales no, que es que voy a adelantar un proceso a un establecimiento por ruido. Oye, revisa bien la norma. ¿Cuál es la medida correctiva y quién es el competente para el tema? Ah, sí, verdad. Ah, no, es que me ordenó el alcalde y tengo que hacerlo. Me ordenó el alcalde. Es que usted es autónomo. Dígale al alcalde que se lea el código. Enséñele al alcalde o a veces a los concejales o a veces incluso a los personeros. No, es que me tocó ir a hacer tal cosa. Venga, ¿por qué me tocó hacer? Si es que allí en el código dice expresamente cuáles son sus competencias, cuáles son sus facultades y hasta dónde puede actuar usted. Además de ello, también entonces determina los procesos policíacos. Obviamente, hablamos de un proceso único de policía, que sabemos está dividido en dos, o no es que esté dividido, está señalado en dos, de acuerdo a las competencias. Un proceso verbal inmediato y un proceso verbal abreviado. Que de hecho, obviamente, ustedes conocen ya mucho del tema porque son los que a diario están allí en ese quehacer. Entonces, de ahí podemos entender, obviamente, que se cumplen algunos requisitos de las características de el derecho procesal. Nos da competencias, dice quiénes son los funcionarios y determina un proceso de acuerdo a las competencias. Oiga, eso también genera una seguridad por cuanto que determina esas características de autonomía, que la vamos a mirar mucho más adelante, de instrumentalidad y de formalidad. Y desde luego podemos decir que es autónomo porque tiene régimen propio. Alguno que me lea por allá el artículo tercero, inciso. Doctor, yo tengo una pregunta. Pregunte, doctora. Doctor, en cuanto a las funciones de, como se dice, del inspector de policía,
¿El inspector de policía es competente para recibir qué clase de denuncias? Y otra pregunta es si nosotros podemos expedir con autorización del señor alcalde o si hay una norma que a nosotros nos autorice expedir certificados de residencia, digamos, de extranjeros o de personas que residen acá en el municipio. Bueno, eso hay que mirar otras clases de competencias que están más allá del código de policía. Por eso, eh, leamos el artículo tercero, el inciso. Juan Manuel había levantado la mano. Buenas noches a todos, buenas noches, doctor. Qué gusto saludarlo de nuevo, volver a estar aquí con ustedes. Bueno, doc, con respecto a lo que usted estaba comentando sobre las competencias y las funciones de los inspectores de policía, para nadie es un secreto que lo que pasa es que por esa jerarquía que usted dice, que aparentemente la gente cree, ya bueno, usted porque me lo ha aclarado muchas veces y ya de pronto tengo el conocimiento de eso, pero inicialmente uno cuando entra como inspector de policía, uno cree que la jerarquía, que el secretario de gobierno, que el personero lo manda a uno, que el comandante de estación. Entonces, como esa frase que usted usa, el inspector se convierte en la cenicienta del paseo. Entonces, la misma comunidad estaba acostumbrada a que los inspectores de policía eran los que tenían que resolver todo. Entonces, cualquier tipo de queja, cualquier tipo de situación, y eso hace que no se dé una armonía entre todos los funcionarios y que cada quien haga sus competencias, y pues por eso suceden ese tipo de situaciones. Y con respecto a lo que usted comentaba anteriormente, que era lo del proceso como tal, hay también muchos vacíos, que me imagino que usted lo va a explicar más adelante. Hay situaciones en particulares que se presentan en cada contexto, en cada situación de acuerdo a la ubicación geográfica, que incluso queda uno viendo, a pesar de que tiene la 1801, diciendo, hombre, ¿y aquí qué hago? Y no sé si puedo decirle con respecto a lo de la compañera que está preguntando, no sé si es inspectora, que, bueno, allá lo que se hace que esa residencia, uno como tal no es pide certificación de residencia porque a uno no le gusta. Yo me imagino que eso tiene que ser planeación. Pero inicialmente lo que uno puede hacer es que una declaración jurada, que la persona declare y ya, pues eso sí que vaya allá y que le resuelvan la residencia, porque uno no da, eso no está dentro de uno de sí. ¿Cómo certifica uno que la persona vive y se puede meter en un chicharrón? Eso era todo, doctor, y pues intervenir como para darle dinámica a la clase. Claro que sí. Es que mira el tema, la situación es que a veces dentro de los manuales de funciones hay una carga de cosas que no sabemos de dónde aparece. Los manuales de funciones deben ser específicos, claros. Y obviamente la Constitución advierte que no puede haber un cargo sin función, desde luego, y que las funciones, desde luego, han de estar determinadas a través de quien tenga la autoridad para ello. Esto es en las administraciones municipales, desde el Consejo Municipal. Por favor, apaguemos micrófonos. Una intervención pequeñita, doctor. Sí, doctor Florentino. La certificación de residencia, bueno, al menos aquí en Bucaramanga, la da la Junta de Acción Comunal. Oiga, pues, no, y en la mayoría de partes, aquí en Medellín, también sabemos que la Junta de Acción Comunal es la que le hace la certificación, hace las certificaciones de residencia, obviamente porque son los más cercanos y demás, pero hay partes donde no hay juntas de acción comunal. Eso genera muchas situaciones. Alejandra Pirabán había levantado la mano. Gracias, doctor Florentino. Doctor, buenas noches. Es que me causa una duda de que, digamos, bueno, se me presentó una acción administrativa por violación a un polígono, ¿sí? El abogado de quien puso la acción administrativa me dice que pues yo no soy competente según el código el código de minas, ¿sí? Pues que porque digamos en apelación conocería el alcalde en mi caso, mientras que el código de minas establece que las únicas autoridades son el alcalde y apelación ante el gobernador o en su efecto ante la misma agencia de tierras.
Pero entonces yo tengo un decreto donde a mí se me facultó. Entonces yo digo, en esos casos, ¿qué se hace? Porque él dice que le estaría vulnerando el derecho al debido proceso, porque digamos, todo Pobrecito el eso. abogado, pero si hay un decreto que la delegó usted, tendrá que demandar por nulidad restante del derecho, tendrá que demandar primero el decreto en nulidad, pero mientras el decreto le haya delegado a usted, usted tiene las funciones y obviamente él podrá presentar las acciones correspondientes a la jurisdicción. Si él presenta la acción, la solicitud de nulidad dentro de la audiencia, pues obviamente no saldría adelante porque usted tiene la función a través de una norma municipal que se le ha otorgado. Por eso les decía, leamos el artículo 3º. Alguien que tenga a mano el artículo 3º, inciso. Yo, doctor. Entonces, artículo 3º, las razones de orden orgánico de las normas de policía. Artículo 3º del Código de Policía. Ah, no, sí, estoy. Ya, artículo 3º, ámbito de aplicación del derecho de policía. Exacto. El inciso, que dice las autoridades de policía. Las autoridades de policía, ay no, pero me perdí. Las autoridades de policía sujetarán sus actuaciones al procedimiento único de policía sin perjuicio de las competencias que les asistan en procedimientos regulados por leyes especiales. O sea, las autoridades de policía y el inspector de policía es autoridad de policía. Entonces, se tienen que llevar por el proceso de policía, pero también dice la norma que habrán otros procesos especiales y otras normas que pueden regular asuntos especiales. Bien. Razón por la cual usted tendría que analizar muchas situaciones. En una obra que yo tengo, hay un poconón de normas, como 100 y pico, más, que están recogidas allí, que tienen que ver con las funciones del inspector de policía. Entonces, ustedes tienen hay mucha normativa regada en donde, ¡pum!, le dan competencia, ¡pum!, le dan competencia. Las competencias que están en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia son competencias para hacer procesos verbales abreviados y para los comportamientos contrarios a la convivencia que estén allí. Otros asuntos pueden estar regulados en otras leyes. Doctora Soraya, tiene una pregunta, sí, señor. Pues que precisamente yo soy del corregimiento número 2 de Villavicencio, ¿sí? Y a nosotros, la alcaldía de Villavicencio sí nos dio unos formatos a los inspectores y los corregidores para dar constancia de residencia en lo que es la parte veredal. En la parte urbana las inspecciones sí envían a los usuarios a la alcaldía. Pero adicional también nosotros damos unos permisos para mudanzas. Eso está en la ordenanza y no estoy mal. Sí, por eso, pero y todavía no lo siguen pidiendo y el tema de constancia de evasión de menores, pero no está en el Código de Policía como tal. O sea, ¿sí podemos hacerlo? Claro, porque, por lo repito, está en otras normas. Y en otras normas también le han generado a ustedes competencias y funciones. Obviamente eso debe estar ¿dónde? Muy clarificado en el manual de funciones. Uno ha encontrado manual de funciones de hay más de 300 funciones para el inspector de policía. Es una locura. ¿Ya? Pero entonces, obviamente, cuando hablamos de las actuaciones eminentemente policivas o que se adecúan al proceso verbal abreviado que es de competencia o el proceso verbal inmediato que es de competencia de los miembros de la Policía Nacional, obviamente tenemos que atenderlos acorde a los comportamientos contrarios a la convivencia, sujetar todas las actuaciones al proceso único de policía cuando se refieren a comportamientos contrarios a la convivencia. Bien, de hecho, más adelante vamos a hablar, porque hay momentos en los cuales se puede conjugar actuaciones eminentemente administrativas, como podría ser el caso de el maltrato animal. Pero vamos con despacio, muchachos, vamos con despacio, que apenas estamos en la parte preliminar. Estamos en la parte preliminar. Kelly,
Hola, Eli, doctor, compañeros, buenas noches. Doctor, yo tengo una pregunta. En el caso donde yo trabajo en Copacabana, allá los inspectores están como diferidos por temas. El inspector primero se encarga de la parte de servidumbres, perturbación, humedades. El segundo se encarga del tema como de convivencia en sí, pues agresiones verbales, me trató mal, cosas así, espacio público y ruido. La tercera, infracciones urbanísticas y la cuarta, afectaciones ambientales. hasta chévere, pero no genera mucha carga para unos y para otros no. No, y mi pregunta es, por ejemplo, los usuarios van a presentar una queja por una infracción urbanística que está cometiendo una afectación ambiental y aparte me trató mal. Entonces, allá en la inspección lo que se hace es que tiene que poner una queja en cada inspección por cada tema. Impresionante. Me parece, sí. Y el problema es que unos, por ejemplo, le dicen, no, venga, hagamos en un solo proceso, pues de una vez todo, ¿cierto? Y resolvamos. Pero hay otros inspectores que dicen, no, es que esa no es competencia mía. Por eso habría que revisar la norma interna del municipio para efectos de mirar cómo se dividieron la competencia. Que eso me imagino que lo hizo la administración municipal. Con el ánimo de aliviar las cargas, ¿cierto? En otros municipios, el inspector de policía hace de todo, es todero, todo lo que llega. En otros municipios es por zonas. En otros municipios, cuando hay dos inspectores de policía, entonces están por reparto. Una semana es para casos para uno, la otra semana para el otro, dependiendo de la cantidad de casos que hay. En otros municipios, es ¿cómo se llama? La de gestión de archivo. La ventanilla única, la que reparte. Entonces, eso es un tema muy de tipo administrativo interno, desde la gestión documental, que debe ajustarse al procedimiento también. Debe ajustarse al procedimiento. Porque porque las quejas en sí o los asuntos policivos no se deben tratar como derechos de petición, que es un error que está cometiendo en muchas administraciones. Que no, que tiene que darle respuesta, que no, y hasta la Procuraduría se mete y la Personería se mete, que usted por qué no le ha contestado, si presentó una queja, vamos a abrir un proceso. Hay que esperar el turno para la audiencia. O sea, porque entonces se vuelve supremamente dispendioso para el inspector de policía contestar el derecho de petición para decirle, sí, vea, le voy a abrir una audiencia, le voy a abrir un proceso y espera turno. Si miramos, uno podría entender que pues esa parte primera del CEPACA que no se aplica allí, también podría hacerse extensiva al tema de la acción de petición como acción constitucional, porque esto es una acción policiva desde el artículo 215. Entonces, pero entonces, qué penado. Ahí mi pregunta es, hay abogados que le dicen a uno, es que usted es inspectora de infracciones urbanísticas, usted no me puede llevar el tema de servidumbre. O sea, se meten ahí como a conveniencia cuando eso está las funciones reglamentadas por decreto. Pero en sí, como inspector de policía no tiene pues la facultad de conocer y hacer todos los temas. O ahí sí le toca a uno delimitarse a lo que dicen las funciones del decreto. yo pienso en lo personal, o sea, muy personalmente, que si sacaron decreto municipal en donde hizo esa subdivisión de funciones, se debe respetar aquella. Y obviamente debería dejarse una salvedad en el decreto, hombre, en el evento en que haya una situación o un comportamiento que dé lugar a medidas correctivas o a otros
o a otros comportamientos que no sean de su competencia, lo absorberá y podrá resolverlo el inspector que conozca el primer caso. Un ejemplo, algo así por el estilo. A mí me está sonando aquí la cabeza, me está rebobinando el tema de cómo solucionarlo. Es eso, obviamente. Si se llegó ante la inspección de policía con el tema medioambiental y él en el tema medioambiental encontró también que hay un asunto urbanístico y también que hay un asunto de convivencia, pues el que empezó resuelva todo. O si al contrario, llegaron allá a la de urbanismo, a presentar una queja por infracción urbanística y además también un asunto medioambiental y el de tranquilidad ciudadana, pues ¿por qué no resolverlo él de una vez para no estar llevando al ciudadano a varias audiencias? No obstante, hay que revisar que allí podría verse que en sí no se podría actuar en un solo proceso, porque son de naturalezas diferentes las actuaciones, que eso es lo que vamos a mirar mucho más adelante, muchachos, el tema de las naturalezas, porque si hay naturalezas eminentemente policivas, hay naturalezas eminentemente policivo-administrativas y otras policivo-civiles, que se llevan por el mismo resorte, pero que a la larga, al momento de la decisión, se tiene que tener en cuenta la diferenciación. Ricardo había levantado la mano. ¿Quién me había hablado? Yo, doctor Juan Manuel. Sí, Juan. No, con respecto, es bastante interesante lo que comenta la compañera. Y de pronto uno en la práctica, uno ve que hay situaciones que la mayoría de los casos o de los procesos va inmerso con problemas de convivencia, a pesar de que sean urbanísticos, entonces, en ese caso, yo considero también apoyo su decisión, pero ya habrían que de pronto la administración revisar el decreto, porque si no hay una limitación. Por ejemplo, existen muchos casos de que uno no les abre procesos, sino que los hace a través del artículo 154, una mediación, porque no hay necesidad de abrir un proceso. A veces son, como dicen acá en un corregimiento, puro bochinche. Y entonces todavía el fulanito que dijo que le habían perturbado la tierra, y cuando uno va a ver, está dentro de los linderos, resulta que el señor nunca había acercado su pedazo, nunca había, entonces, ese tipo de situaciones, entonces ya hay uno iniciando, abriendo un proceso, y cuando de salida abriendo un proceso, abocando conocimiento, y resulta que de pronto eso no tiene nada que ver con eso, y uno, ¿y dónde llego? Entonces, son situaciones que el mismo código, uno tiene que darle manejo, y pienso de que, por lo menos en el caso de los inspectores, que ella dice que tiene solamente convivencia, porque entonces ahí tendrían que abrir dos procesos contra una persona. Yo pienso que por economía procesal, ahí eso sería muy distendioso. O sea, toca revisar esa parte para que de pronto los compañeros no tengan problemas. Bien, por eso estaba pensando aquí sobre el tema de cómo resolver dentro de ese decreto que hizo la división de facultades para las facultades específicas, cómo resolver las situaciones cuando vengan en conjunto con otros comportamientos. Hablamos de que es un derecho procesal autónomo por cuanto que tiene régimen propio. ¿Dónde está el régimen propio? Pues allí, obviamente, en el del artículo 213 hasta el artículo 234. Y esa autonomía, esa autonomía es el instrumento, obviamente, para poder aplicar la norma sustancial. Toda esta parte del código del artículo 197 y en adelante, 98 en adelante, es la manera de cómo aplicar frente a esos comportamientos contra la convivencia de una forma formalizada, que genera en sí una verdadera independencia. Ojo, pero no quiere decir esto que el código no se vaya a integrar con otras normas procesales.
desde luego, vamos a ir, a medida que vamos caminando en esta capacitación, nos vamos dando cuenta de la instrumentalidad del derecho en su aplicabilidad y ese modo de hacerlo íntegro, porque, vuelvo y repito, lo que se busca es que ese derecho material de los ciudadanos frente a las acciones que vulneran la buena convivencia sean restablecidas. Y como lo decía ahorita Juan Manuel, hay veces que no es necesario siquiera abrir un proceso. Se pueden usar otros instrumentos que también están allí en el Código de Policía, que son únicos. Únicos. Usted no encuentra eso en otra parte. No puede ir el ciudadano allá al juzgado y el juzgar citar al otro y decirle, venga, venga, vamos aquí no pasó nada, venga, hagamos una actica de mediación. Cosa que es posible en el derecho de policía. Entonces, esa instrumentalidad del derecho en su aplicabilidad permite entonces analizar esa estructura autónoma y formal del proceso policial. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas. ¿Todo está claro? Bueno. Muchos autores, bueno, la verdad que no es muchos, autores que han empezado a tratar sobre el tema. Solo hay un libro que se llama así, Derecho Procesal Policial, del doctor Eliodoro Fierro Méndez. Obviamente él se extiende y abarca unos conceptos muy interesantes, obviamente desde una perspectiva muy penal. Muy penal. Recordemos que ayer hablamos de que el derecho policivo, al menos en la actualidad, en ese desarrollo, se fue decantando el derecho penal, mirándolo con esos comportamientos que afectan el orden social, pero que no tienen demasiada trascendencia como para llegar a una penalidad. Y que por lo tanto, obviamente, hoy con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia se han denominado como comportamientos contrarios a la convivencia. Entonces, también este autor, por ejemplo, Eliodoro Fierro, advierte de esa rama específica del derecho como autónomo. Y obviamente, este tema del derecho procesal policivo es un tema que tenemos que profundizarlo. ¿Desde dónde? Desde la academia. Es aquí en las aulas de clases virtuales, allá en las aulas de clase en las universidades, que podemos hablar del tema. Y que eso que vamos hablando, ya la Corte nos lo ha ido acomodando, nos ha ido generando todas las condiciones para que esa autonomía del derecho procesal se pueda aplicar. Se pueda aplicar. Entonces, ello nos lleva a un control que se hace a través del derecho de policía o que se ejerce a través del derecho de policía. A mi juicio, es un control ciudadano. El control ciudadano. Entonces, el control policivo en Colombia, obviamente, está en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Y ese código, obviamente, lo que nos sirve es para eso, de acuerdo a el artículo primero, tema que mañana vamos a desarrollar con mayor tranquilidad.
nos lleva a analizar que el código es eminentemente preventivo. No obstante, el código en general advierte de esas reglas que no son solamente para los ciudadanos, sino que también obviamente para los funcionarios, para que se pueda garantizar el ejercicio de derechos y libertades. Obviamente respetando la autonomía personal. Obviamente buscando la autorregulación individual y social. Desde luego son los pilares fundamentales. Mañana les envío el otro documento cuando ya empecemos a ingresar más frente al tema de la convivencia como tal. No sé si ya ustedes leyeron todo el documento. O sea, ¿ya leyeron todo el documento? Sí. Sí, señor. Ok. Si vemos allí, pues encontramos un tema muy interesante que es el concepto básico de convivencia ciudadana, ¿cierto? Que lo encontramos en el artículo 5º de la ley 1801 y que obviamente tiene relación directa, como lo decíamos ayer, con el preámbulo. Oiga, porque es que es la búsqueda de la paz. Y la búsqueda de la paz obviamente tiene esa estrecha relación con la interacción entre todos nosotros como ciudadanos. Oiga, usted como funcionario, sea agente de policía, sea alcalde, inspector, no deja de ser ciudadano, no deja de ser persona. Y por lo tanto, el ordenamiento policivo enmarca que haya una armonía en esa interacción. Obviamente esa armonía tiene que ser buscando, obviamente, el respeto entre todos y con ello alcanzar ese fin último que es la paz o la convivencia como tal. Porque es que cuando hablamos de convivencia tenemos que hablar de vivir en comunidad, de vivir bueno, ¿cierto? Cuando hablamos de convivencia ciudadana, oiga, el ciudadano que sabe vivir en comunidad. Claro que sabemos también que hay muchos ciudadanos que no saben qué es eso, ¿sí o no? Ustedes tienen a veces unos personajes, clientes fijos en sus despachos, ¿sí? Que no saben qué es vivir bueno. No saben qué es vivir en comunidad. No sé si ustedes, yo conozco muchos inspectores que tienen clientes fijos, ¿cierto? De cada 8 días comparendo. Bueno, diferente pues aquellos que les hacen comparendo todos los días por el consumo de alucinógenos, que esos a veces a la realidad hasta se portan hasta bien entre ellos y con la comunidad. Pero hay otros que son pendencieros, peleones, alegones o alegonas y que generan ese inconformismo dentro de las relaciones cotidianas. Entonces, ese control que debe hacer el Estado, obviamente va sujeto también al cumplimiento de deberes de los ciudadanos para que mantengan la convivencia. De ahí que ayer hablábamos, me recuerda de pronto alguna, creo que la doctora no está hoy, leímos el artículo 2º del Código de Seguridad y Convivencia, obviamente donde le ordena a las administraciones o al Estado mismo que genere las condiciones para que todos los ciudadanos conozcan de las normas del buen vivir, que conozcan también de todo lo que tenga que ver con la solución pacífica de conflictos, ¿sí? Y en general, para que dentro de esa autonomía personal puedan autorregularse. Qué bueno que también se le instruyera a los ciudadanos más sobre el tema de solidaridad, como ese deber social. Y que todo ello, aunado
podemos hablar de que es parte de la convivencia ciudadana. No vamos a hablar de este tema de los libros y demás. Eso es un tema que lo dejo, se los envío a ustedes, ya ustedes lo conocen más. Pero podemos encontrar entonces en el Código de Seguridad y Convivencia que hay dos aspectos interesantes. Uno, que se habla de la función administrativa de policía. Y esto es que dentro del Código de Policía encontramos todas esas disposiciones dirigidas a quienes, a ustedes funcionarios, para poder realizar los procedimientos. Es que en el mismo Código de Seguridad y Convivencia se establecen todos los procedimientos, todos los medios y las medidas correctivas que se han de aplicar a los ciudadanos. Pero también el Código de Seguridad y Convivencia habla de la convivencia general, que es disposiciones dirigidas a los ciudadanos. De ahí la importancia de ese artículo segundo para que todos los ciudadanos conozcan de la convivencia, conozcan de los comportamientos y de las consecuencias que trae, obviamente, transgredir sus derechos, los derechos y las libertades. Porque recordemos que el fin último de la convivencia siempre será la búsqueda de la paz. Entonces, en ese desarrollo que trae la norma, que es muy interesante, es muy bonita, encontramos ya el objetivo del código. El fin superior, obviamente, se encuentra en el artículo 5, que es la interacción pacífica y respetuosa, armónica de las personas. Vamos a hacer una introducción porque mañana, o si se quedan un ratico más conmigo, se quedan un ratico más conmigo y desarrollamos este tema, para no dejarlo inconcluso. Sí, señor. De acuerdo. A ver, otro 3 más que digan que sí. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Listo, hágale. Bueno, listo. Es que el objetivo del código es la prevención. Recordemos que el artículo primero dice que el carácter del código es preventivo. Y obviamente el fin superior es la convivencia ciudadana. Obviamente tenemos que hablar de las categorías: seguridad, tranquilidad, ambiente y demás, que obviamente es un tema que mañana de pronto lo vamos a hablar. Y voy a cerrar la ventana porque está entrando ese ruidito. Bien. Que es sobre la diferencia entre convivencia ciudadana y orden público. Recordemos que ayer hablábamos que el código anterior se estableció bajo la visión de la Constitución del 86. Una visión, desde luego, fundada en que la ley era por encima de todo. Y además de ello, en unas circunstancias sociales apoteósicas, muy complejas. Pues no quiere decir que hoy estamos viviendo en la gloria, pero estamos en situaciones completamente diversas y diferentes. También podemos hablar de otro aspecto, y es que la perspectiva que se tenía en el código anterior, obviamente, como salía o era extraída, por así decirlo, de esa concepción del derecho penal, de los delitos y contravenciones, tenía también una concepción de castigo, Obviamente es una concepción ítalo-alemana. Nosotros recogimos mucho de esa estructura sociopolítica que está muy ligada en nuestra legislación, y que con el cambio de la Constitución y obviamente al análisis de lo que plantea el Código de Seguridad y Convivencia, podemos entender
que ya no estamos frente a esa visión, sino frente a una visión más francesa. Una visión, obviamente, donde se permite que el ciudadano en su autodeterminación se autorregule. Y de ello, la norma también cambia de vocablo, obviamente para separarse de esa visión de castigo. Ya no hablamos de comportamientos de contravención y no de comportamientos contrarios a la convivencia, no hablamos de medidas de sanciones, sino de medidas correctivas. Y en cuanto al orden público, ya no hablamos de orden público, sino de convivencia ciudadana. ¿Por qué? Porque es que cuando analizamos, cuando miramos, hablar de orden público es pensar en gente armándose plomo. Y desde luego, ese no es la razón de ser del Código de Seguridad y Convivencia. Aunque, obviamente, eso no es ajeno a aquellas situaciones. No obstante, la acción o la función administrativa de protección y control que ejerce la administración o el Estado a sus administrados, desde luego, también tiene relación directa con esa función militar, pero esta función es eminentemente administrativa. De allí entonces que las categorías de convivencia se modifican y se apartan de la conceptualización del orden público, ¿sí?, para traer a colación 4 categorías que obviamente son importantes para el desarrollo social. Un medio ambiente, una buena salud, una tranquilidad y una seguridad. Obviamente eso no quiere decir que se dejen de lado otros temas, que si miramos el código los trae inmersos dentro de su articulado, como son la protección del espacio público, la integridad urbanística, ¿sí?, y otros aspectos más. Entonces, desde esa perspectiva, el orden público, nos apartamos del orden público para adentrarnos. Algunos hablan de adentrarnos a una visión más civilizada del derecho policíaco, que es la convivencia ciudadana. Por favor, apaguemos micrófonos, por favor. Por favor, apaguemos los micrófonos para poder continuar. Agradezco, Ricardo. Por favor, apagar micrófonos. Por eso, después de los 7 años ya puede decidir. John Jairo, gracias. Bien, vamos entonces a entender esto. Como quiera que la concepción del derecho de policía cambie de la perspectiva de lo que es el fin de policía, que en otrora era el orden público y es la convivencia ciudadana, también entonces el objeto del código cambia. Y es la prevención el pilar de la convivencia. Y esa prevención, comprende todos los entornos, todos los factores, todas las condiciones y riesgos sociales que tienen relevancia para la convivencia y obviamente para la seguridad ciudadana. Obviamente que esto implica un concepto mucho más amplio, porque la prevención, obviamente, desde el punto de vista social y situacional, genera la necesidad de un desarrollo metodológico que permita lograr ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La prevención. ¿Cuál es el fin? La convivencia ciudadana. Entonces, todas las acciones que se generan dentro del proceso policivo, lo que busca es prevenir.
Y entonces, dentro del desarrollo de la norma policiva, podemos entender que hay varios aspectos interesantes. Y uno podría analizarlo desde varios enfoques, La línea del autocuidado, la línea de la autorregulación, la línea de la corresponsabilidad y la de la solidaridad. Obviamente, todos, ¿en dónde quedan estos enfoques? Dan lugar a que sea el ciudadano. Al ciudadano se le genera esta carga de autocuidado, esta carga de autorregulación, esta carga de corresponsabilidad y esta carga de solidaridad. Por eso pensamos que el derecho de policivo es un derecho de control, Controlar a aquel, obviamente, que no se cuida, no cuida a los demás, que no se autorregula, que no es corresponsable frente a las situaciones de seguridad y tranquilidad ciudadana, que no es solidario, que no se preocupa con el entorno, por el medio ambiente, por el espacio público, por la tranquilidad y la seguridad de los vecinos. Entonces, allí el enfoque del control, obviamente, lo podemos desarrollar, y esto es un tema muy teórico, mis estimados amigos, estoy tratando de desarrollar esta teoría. Es locura mía, quizás. Pero he venido estudiando el tema hace muchos días y lo trato de explicar, y ya ustedes aquí me dan palo si ustedes lo consideran sí o no. Y es que la prevención la podemos analizar desde tres aspectos: una prevención primaria, una secundaria y una tercera. ¿Cuándo entendemos que hay una prevención primaria? Oiga, todas las estrategias que se tienen Se fue el volumen. Al parecer se le fue la señal al doctor. Se le fue la señal, sí, señor. Hay que esperar que entre nuevamente porque no aparecen los participantes, como que se le cayó la señal. Muchachos, me desconecté un momento, no sé qué pasó, el internet falló, está lloviendo por acá. ¿Siguen ahí conmigo? Sí, señor, ya. Ok, Sí, no, ok. Oiga, Aquí estamos. ¿hasta dónde me escucharon ahora que yo seguía hablando cuando me di cuenta de que ya usted ya no estaba con ustedes? No, simplemente alcanzó a mencionar las 3 clases de prevención y que usted lo estaba estudiando hace unos días. Ok. Entonces hablamos de la prevención, obviamente, de estas tres ópticos. Yo las he considerado. Una, la prevención primaria, obviamente, que son todas las estrategias que buscan prevenir que aparezcan situaciones que vayan a generar afectaciones a la convivencia. Y a mi juicio, allí está el poder de policía, porque es allí donde se crea la norma.
Pero esa norma debe ser creada con la intervención o la participación de los ciudadanos. Y obviamente también desde la administración, bien sea municipal, gubernamental o nacional. Abiertamente se consideró, por ejemplo, con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, o eso dice en los anaqueles, que se hicieron varias reuniones, que se hicieron varias consejos, asambleas, qué sé yo, de más, que hicieron más de 140 reuniones con inspectores de policía. Pues yo le pregunto a los inspectores de policía, en ninguna parte los llamaron, no sé cuáles inspectores de policía, que participaron en la creación del Código de Policía. Sí hubo unos debates muy interesantes, obviamente, pero sabemos que la creación del código fue casi que a pupitrazo limpio. No obstante, considero de manera personal que la prevención primaria está allí, en la norma. Por eso es importante conocer cuáles son los comportamientos contrarios a la convivencia y conocer también dónde o cuáles son las medidas correctivas que se deben aplicar. Porque uno podría dimensionarlo desde la perspectiva del padre de familia, ¿cierto? Recordemos que nuestras mamás eran bien bravitas y a uno le advertían: en esta casa se come hasta ahora, en esta casa se sale hasta tal hora. No sé a ustedes pasó, pues a mí me pasó. Entonces yo hago esa relación y entonces ahí está la prevención primaria, está la norma. La norma trae la advertencia: señor ciudadano, compórtese en esta manera, o si no, tiene esta consecuencia. Y eso lo pudo encontrar en toda clase de ley, ¿cierto? En la ley que da lugar a un castigo. La ley que uno podía considerar que es disciplinario. El código de policía uno lo puede entender como un código de disciplina social y ciudadana. Bien. Viene la norma o la prevención mejor de carácter secundario. Y entonces ya va direccionada al diseño de estrategias para contener a aquellos que ya están haciendo algo de desorden. O sea, para prevenir el desarrollo de problemas más severos. Y entonces, a mi juicio, allí está la aplicación de los medios de policía. Entonces está que preeminentemente es al miembro de la Policía Nacional que le corresponde esta prevención secundaria. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las acciones preventivas las hace el señor agente de policía cuando le dice al ciudadano: venga para acá para una requisa, véngale la identificación para verificar su número de cédula. Y también podríamos estar hablando que cuando ya hay situaciones que generan algo de inconvivencia, se genera en esa facultad que tienen las autoridades administrativas como el alcalde y el gobernador dentro de esa prevención secundaria de aplicar medios de policía como órdenes de policía, como permisos, ¿sí? Como reglamentos, ¿no? Para llegar a evitar esos problemas severos. Y lo podríamos mirar, por ejemplo, cuando el alcalde diseña o crea un decreto hablando, por ejemplo, de el toque de queda, de la ley seca, de el no parrillero hombre, cosas así. Pero allí en realidad no se están haciendo procesos. Y viene una prevención terciaria que ya implica una imposición de procesos, la imposición de medidas correctivas a los individuos que realizan comportamientos. Entonces, uno podría pensar en que
el código trae todo esto. Trae todo esto. Y es el desarrollo de el código mismo en la ejecución de él que permite, relampagueando duro, que permite entonces ese desarrollo para llegar a ese fin que es la convivencia ciudadana. Y donde ustedes, mis estimados amigos, inspectores de policía, obviamente tienen parte, porque ustedes son los llamados a que, de acuerdo a los procedimientos señalados en la norma, también los agentes de policía, desde luego, remedien los problemas. Remedien los problemas y puedan minimizar los efectos negativos de las actuaciones de los ciudadanos. En ocasiones, también esa prevención, obviamente terciaria, se puede llegar a aplicar a través de medios de policía, como lo decía por allá, creo, Juan Manuel, si no estoy mal, que sin necesidad de abrir procesos, llegar a mediación, llegar a las mediaciones. Entonces, podemos entender que la prevención, desde estas tres perspectivas, una antes de que ocurran los hechos, otra en el momento en que están ocurriendo los hechos y la otra después de que ocurrieron los hechos. Entonces, hay tres momentos. En la primera, el poder de policía lo genera, entonces, oiga, antes de que ocurran los hechos vamos a prevenir, ¿verdad? La secundaria es, hombre, ya no ocurrieron los hechos, vamos a tratar de que se desarrolle o que desemboque en problemas mayores. Y la terciaria, hombre, ya no hay nada que hacer, aquí es que aplicar el código para restablecer el orden ciudadano. No sé si les queda claro, mis estimados alumnos. Excelente, doctor. ¿Alguna pregunta, muchachos? Hola, un comentario. O la otra es el siguiente, por lo menos que hago yo. Yo primero inicio, bueno, cuando son temas así que se pueden. No, Primero muy inicio claro. con la mediación. Definitivamente hay que evitar ese escalonamiento para que nos quiten trabajo. Por favor, apaguemos micrófonos. Sigue, Juan. Por lo menos que hago yo, yo hago lo siguiente para de pronto evitarme de tanto cuando se puede, pues en los casos que se puede, para no evitar tantos procesos en la inspección como tal. Inicio con la mediación, obviamente citando las partes, mediación. Luego de la mediación, si es fallida la mediación, no tienen de pronto el ánimo, las personas no se logra, pero obviamente se les advierte ahí que, dado el caso, porque hay personas que son reiterativas con el comportamiento contrario a la convivencia, pues yo le hago saber que si no hay, y es como una manera de persuadirlo, si no hay mediación policial, me toca iniciar de oficio un proceso verbal abreviado y pues no quiere decir, pues ya usted sabe que tendrá sus consecuencias, una medida correctiva o depende de la decisión que se tome. Entonces, ustedes como ciudadanos lo tienen que saber eso, se los hago saber y créanme que la mayoría de veces todos terminan en mediación para evitar esos comportamientos, porque ya uno, como las personas, ese código es nuevo y es algo que para nadie es un secreto, que no se les hace, o en muy pocos lugares se les hace conocimiento de la norma a los ciudadanos, pero cuando ya uno les dice, mire, a las medidas correctivas que se dan son esto, una multa, esto, sanción, bueno, sanción no, sino multas y todo eso, ellos ya la piensan, porque obviamente a nadie quiere que le generen una multa, entonces se da eso. Es como que lo mejor para no llenarse de procesos. Por favor, estemos atentos a los micrófonos. Doctor Juan Manuel, ¿usted en qué municipio está y cuántos habitantes tiene? Bueno, el municipio donde yo estoy es el municipio de Piojó Atlántico. Es uno de los municipios que a nivel del departamento del Atlántico es como el tercero que tiene mayor extensiones de tierra, pero menor habitante. Tiene una particularidad. ¿Cuántos habitantes tiene? Tiene como 6.000 o 7.000 habitantes. Aproximadamente es pequeño. De hecho, fue el primero. ¿Y usted primero en su corregimiento, cuántos habitantes tiene? El corregimiento está aproximadamente un poquitico menos de la mitad
de los habitantes. O sea, 3.000 habitantes. Exactamente. Por ahí más o menos. O sea que en realidad, o sea, tú puedes darte el lujo de hacer esas condiciones. O sea, porque hay pues obviamente municipios donde un solo inspector y tiene 25.000, 30.000 habitantes. Entonces, obviamente la problemática es mayor y no hay la posibilidad de poder generar toda esta sinergia que tú manejas. Pero es interesante la posición tuya, claro, desde luego, porque lo que se busca con ello es, o sea, lo que tú vas haciendo es lo que está en el código en el artículo 2, es direccionar al ciudadano, propiciar que el ciudadano resuelva sus diferencias, que el ciudadano al conocer la norma se autorregule, se autodetermine frente al tema si va a observar o no va a observar la norma, y eso es muy interesante que le lo puedas hacer. La verdad lo felicito porque no en todas partes se puede llegar a generar esta situación tan interesante como lo es la aplicación de medios de policía con miras a buscar el fin del código que es la convivencia ciudadana. ¿Alguna otra pregunta, mis estimados alumnos?